¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy, la protección del derecho a la educación es irreductible. Para comenzar este tema nos acompañan Juan Carlos de Derecho de la UAM, Brenda Morales y Mitzi Flores de Pedagogía de la UPN, Sara Contreras de Derecho del CIDE, Karen Sierra de Ciencias Políticas de la UNAM, Julio César Ramírez de Derecho de la UNAM y Carlos Amaya de Derecho de la Salle. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. Ya estamos en 2020, estamos muy emocionados de tener a nuevos invitados, nuevos temas, pero sobre todo de seguir con la discusión de temas relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impactan a todos, que impactan a la sociedad de manera positiva y que al final transforman realidades. El tema de hoy es el derecho a la educación es irreductible. Es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde en una comunidad indígena que se les daba también educación indígena, debido a una serie de reformas, se decide cambiar el plan de estudios. No se consulta a la comunidad y al final el plan de estudios implicaba eliminar esta parte de la educación indígena que era muy importante, pues debido, digamos, a la propia comunidad en sí misma. Era un derecho que al final esta comunidad pelea justamente para que se mantenga dentro de la educación de los menores de edad y al final llega a la Suprema Corte de Justicia. La Corte se enfrenta, digamos, a la disyuntiva de dos grandes derechos humanos. Por un lado, el de la educación y por el otro, la consulta que debe tener cada una de las comunidades indígenas en torno, digamos, a su forma de vida. Lo que se decide al final del día es que el derecho a la educación como derecho social es un derecho de progresividad y, por tanto, jamás puede disminuirse sino en todo caso mantenerse y extenderse. Por tanto, la comunidad debió haber sido consultada en su momento y no haberse, digamos, eliminado la parte de la educación indígena, que era ya una extensión en sí misma del derecho a la educación. Karen, ¿por qué no nos platicas un poquito más los detalles de la resolución de la Suprema Corte? Sí. Bueno, como tal, la Corte llega a la resolución, pues encontrando los dos, pues digamos, las dos reclamaciones que ponen los quejosos como fundada. Ambas las encuentran fundadas, concluyendo que efectivamente se está violando el derecho a la educación y por otro lado, pero al final del día dice, va conexo, es el derecho a la consulta de las comunidades indígenas. Aquí lo interesante, el análisis que hace la Corte se va desde un análisis a, preguntémonos qué son los derechos sociales. Claro. ¿No? Partiendo del derecho a la educación, se va, en este caso estamos refiriéndonos a derecho a la educación de los niños, entonces toma el derecho a la educación de los menores, pero al final del día aterriza en el caso en concreto, se trata de comunidades indígenas, lo cual pues todavía hace más agravado y ponerle más énfasis en que se violaron o no pues estos derechos. Como derechos sociales, Carlos, ¿qué destacas tú de la resolución de la Corte en torno al derecho a la educación y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas? Pues a mi pensar, se le está violando a las comunidades indígenas, ¿no? Ese derecho de consulta, porque pues, si bien, como todos sabemos, en la Constitución, en su artículo 2, nos habla de que se le va a dar un trato especial, ¿no? Que a todos los pueblos indígenas, según sus necesidades, según sus costumbres, ¿no? Se tienen que respetar sus costumbres, ese derecho de consulta pues está siendo violado. Por supuesto. La verdad es que me da mucho gusto que el día de hoy tengamos a dos pedagogas. Justamente ahorita vamos a pasar a la importancia precisamente de la educación. Simplemente para dejar un poquito más planeado completamente la resolución, ¿por qué nos cuentas un poquito más de qué te llamó la atención, digamos, de la resolución? Digo, supongo que estás de acuerdo con ella, evidentemente, en cuanto a lo fundamental que resulta tanto la educación como las consultas, pero ¿algo en particular que te haya llamado la atención? Digo, yo creo que nadie va a estar en contra de esta resolución. Al principio se menciona un derecho a la educación, donde nada más está limitado, ¿no? Dice el artículo 3. Bueno, en ese entonces, porque todavía, ahora ya está reformada el artículo 3 por la reforma del 15 de mayo de 2019, donde menciona que el Estado ya tiene que, de forma obligatoria, incluir la educación laica en la educación básica. En este caso, todavía no se incluye ahí, entonces lo que mencionan los quejosos es decir, bueno, nosotros queremos que se incluya
o que se reconozca la educación inicial y con esta parte que también es indígena dentro de la Constitución. Nosotros queremos que la Corte se pronuncie y haga muchísimo más amplio este derecho a la educación. Entonces, cumple con el principio de progresividad y pues a celebrarlo, la verdad. Sí, en sí me parece que es muy relevante justamente eso, o sea, porque el derecho a la educación pues, ha sido uno de los grandes derechos históricos en el tercero constitucional, ¿no? Siempre ha estado ahí y demás y tal, y parte, digamos, de una serie de premisas elaboradas históricamente también por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, en este caso, definitivamente hay un plus en el sentido de que la educación, digamos, indígena dentro de un plan de estudios, dentro de una comunidad, lo hace todavía mucho más relevante y es algo que no se puede vulnerar y no se puede, digamos, eliminar. Uno, sin tener una consulta, pero más allá de eso, ya habiéndose extendido, digamos, este derecho, es justamente eso, la progresividad, pues, o sea, no lo puedes quitar más, ¿no? ¿Algo que te haya llamado la atención a ti, Juan Carlos? Claro, sobre todo el alcance que tiene lo que ya estamos hablando, el alcance, porque no solamente podemos decir que se puede quitar en esa parte, sino podemos hablar de varias regiones que son de índole indígena, que también puede llegar al caso y puede que con base a lo que estamos platicando ahorita y con lo que dijo la Suprema Corte, no llegue a ese grado de que quitarle ese derecho que al igual de ir progresando, alcanzar más metas, alcanzar más cosas para poder progresar mejor en la educación y sobre todo, ya hablando en un ámbito indígena, a lo mejor podemos también anexarlo también a otros diferentes ámbitos y poder hablar lenguas indígenas, no solamente en esas áreas específicas, sino que también sea una materia para poder entender un poco más y poder adquirir más derechos y una lengua nueva, por ejemplo. O la preservación de la propia cultura de la comunidad indígena, ¿no? Claro. Que eso es lo que me parece también como completamente valioso, digamos, de la resolución de la sentencia, que reconoce de forma, digamos, indirecta, que eso es tan importante, digamos, como el derecho a la educación en sí mismo. Mitzi, desde el punto de vista, digamos, como pedagógico y justamente pensando en esto que la educación evidentemente nos genera una serie de beneficios, pero sobre todo los beneficios que genera también seguir, digamos, divulgando y aprendiendo los propios valores de una comunidad a la que pertenecen, en este caso, menores de edad. Bueno, en un primer momento aplaudo a la Corte porque hace mucho énfasis en el artículo 3º del derecho a la educación, que la educación debe ser obligatoria, laica y en este caso inclusiva, ¿no? En las comunidades indígenas, como lo es ahora. Y en otra parte me hizo mucho ruido esta parte porque se supone que había un grupo especialista en educación, en pedagogía, que brindaba educación a esta comunidad, ¿no? En Quintana Roo. Entonces la retiraron y pusieron a la CONAFE, que igual no los consultaron, no consultaron a la comunidad y obviamente entiendo que la CONAFE es la Comisión Nacional del Fomento Educativo y el objetivo de la CONAFE es llevar educación inicial y básica a adolescentes y niños que se encuentran normalmente en comunidades rurales, que se encuentran en zonas marginadas y en deserción escolar. O sea, entiendo tal vez que la CONAFE era como la indicada para impartir clases ahí. Sin embargo, como les menciono, algo que me movió mucho fue que la misma comunidad es quien hace este amparo y dice, ok, yo me quiero imaginar que estaban de acuerdo con las personas que impartían anteriormente clases, ¿no? Que era el otro grupo. Entonces ahí me entré en conflicto. Yo creo que más adelante vamos a desmenuzar más ¿Querías comentar algo, creo, Sí, Carlos, no? muchas gracias. Es que a mí me hace un poco de ruido el aspecto de que si traspolamos esto, ¿no? De la educación del derecho de los indígenas a otras materias como registro civil, como en las mismas sentencias, pues tiene que ser petición de parte, ¿no? Entonces, ¿no también estarías como un aspecto de violando la libertad de los indígenas de decir sí o no quiero que se me siga impartiendo dentro de un aspecto de educación, ¿no? Porque pues la educación debe de ser laica, debe de ser generalizada, ¿no? Recordemos que en el artículo primero hablan de los principios que van a seguir los derechos humanos, ¿no? Son 4: universalidad, interdependencia, progresividad, y derivado de eso, pues no también estarías imponiendo ¿cómo se llama?
un supuesto de que porque seas indígena quieras tomar esa misma lengua. O sea, no tendrían también esa libertad de decir, bueno, si quiero tomar, ¿no? O tener esa impartición, bueno, lo voy a tomar. Si no, pues también no tener esa polémica, impartición, ¿no? Sara. Sí, es que creo que, o sea, entiendo a lo mejor esta parte de homogenizar y los principios rectores, pero dentro de la misma Constitución, y creo que ese es uno de los grandes errores que ha habido, es que a veces hacemos invisibles a las comunidades indígenas, pero justamente por eso están violando su derecho de consulta, porque el derecho de consulta, y bueno, si nos vamos desde los tratados internacionales, lo del convenio de la Organización del Trabajo, ahí mismo te dice, es que el derecho a consulta es justamente para que ellos, porque ellos al final del día conocen sus tradiciones, sus costumbres y hasta si lo queremos ver su cosmovisión, ellos necesitan conocer si se va a hacer algún cambio legislativo o administrativo que va a impactar en sus derechos humanos, que en este caso es la educación. Entonces, no creo que se esté asumiendo como de, ay, sí, por ser pueblos indígenas, pero sí es una realidad. O sea, ellos tienen sus propias tradiciones, costumbres y, como digo, incluso cosmovisión, y por eso justamente ellos pues interponen el amparo, ¿no? Porque dicen, oye, ya no voy a recibir educación inicial, pero con la vertiente indígena, que es lo que a ellos les importaba. No tendría que ser, como recordemos así, en principios generales, la ley general abstracta impersonal. O sea, ¿cómo podemos, si bien no estoy diciendo que no se siga preservando la cultura indígena, sino más bien, pues en el momento de hacer una focalización hacia todo tipo genérico, pues obviamente no estarías haciendo un tipo de discriminación o dando un enfoque diferente. Por un lado tenemos la norma y por el otro lado el plan de estudios. Claro. O sea, me parece que la norma sigue siendo general, aunque el plan de estudios incorpora, digamos, las cuestiones indígenas. La cuestión indígena no está peleada, digamos, desde mi punto de vista, no sé si alguien lo ve así, con la laicidad, por ejemplo, que prevé el tercero constitucional, vaya. Y efectivamente, al final, una de las grandes discusiones de la sentencia es precisamente sobre la consulta a las comunidades indígenas, como bien decía Sara, que pues ellos tienen la facilidad o el derecho, no la facilidad, sino el derecho de decir cómo quieren, digamos, vivir dentro de esa comunidad. Tanto que usos y costumbres es otro de los grandes derechos, digamos, consagrados por la Constitución e incluso prevén, digamos, una regulación que puede escapar, digamos, de la regulación tradicional normativa que nosotros podamos tener dentro del sistema jurídico mexicano. Entonces, no estoy tan seguro de que eso, digamos, ponga en jaque la generalidad o la laicidad, digamos, de la norma ni del plan de estudios. O sea, yo creo que es un derecho bastante válido. No sé qué opinas tú, Karen. Bueno, pues... para empezar, quería decir que a mí me llamó mucho la atención la parte en cómo explican que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a dar educación a todos, ¿no? Entonces, bueno, en la forma en la que está escrito me llamó mucho la atención porque te hace recordar que la relación de la sociedad con las instituciones es de verdad muy fuerte en todo momento y en todas las cosas que hacemos, ¿no? Algo aquí muy importante que mencionaba mi compañera pedagoga es que la consulta es primordial. O sea, sabemos que hay una relación de poder que impone sobre la sociedad, ¿no? Y es como decían los compañeros, ¿hasta qué punto tiene el poder las instituciones de darnos lo que para ellos les parece mejor, ¿no? Para ellos les pareció mejor cambiar a estos profesores por esta institución, ¿no? Entonces, ellos tomaron esa decisión por el poder que les compete, porque están obligados constitucionalmente a brindar educación. Pero regresamos al meollo del asunto, como decían ellas, si vamos a otorgarle algo a alguien, es que en cualquier relación social, desde micro hasta macro, tienes que acercarte con la persona y decirle qué sientes, qué piensas, cómo vives, como decía nuestra compañera de Derecho también, o sea, cómo lo ves, ¿no? Su cosmovisión, incluso en relaciones personales, de noviazgo, de amigos, es la misma relación. En todo existe ese poder, ¿no? Esta política. Entonces, igual considero que siempre tenemos que, al menos las instituciones, acercarse. Siempre se motiva a que la gente se acerque a las instituciones y perfecto, se aplaude, eso está muy bien. Pero también las mismas instituciones saben que tienen que hacerlo, tienen que ver qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades. Ellos consideraron, me imagino que a través de ciertos estudios o de ciertos pensares, que les era mejor esta institución, ¿no? Y cambiaron a los profesores. Pero lo que a mí también cuando leí este caso dije, bueno,
¿Cuál es la molestia, no? Hay que ponernos del lado de esa comunidad, ¿no? De Quintana Roo. ¿Cuál es la molestia? ¿Qué les molestó tanto? O sea, si era para su bien cambiar los profesores, ¿qué cosa les molestó? ¿Qué cosa les incomodó? ¿Qué cosa ya no cumplió? Para que ellos dijeran, oye, ¿sabes qué? Un amparo porque no queremos a estos profesores, ¿no? Y a veces se deja de lado la otra parte, ¿no? Es por eso que yo siempre como que invito a que ambas partes vean cuál es la relación de poder y, como decían nuestros compañeros, hasta qué punto se puede imponer o no. Esa es mi primera opinión. Brenda. Pues yo creo que no basta solo con darle educación, se necesita de una calidad educativa y para poder tenerla es importante la adaptabilidad, en donde la escuela sea adaptable a la realidad de las comunidades. No podemos dejarlo de lado, porque tienen muchas tradiciones y costumbres, que ayudan a preservar la cultura mexicana, que es algo muy importante. Y el ir perdiendo todo esto es ir perdiendo cultura, lo cual creo yo que es un error. Entonces, para mí sí fue como muy grave el hecho de que no los consultaran, porque ellos están como muy relacionados con la educación que se le da a los hijos. Entonces, creo que eso también es muy importante porque a veces no hay como mucho apoyo, digamos, aquí en la ciudad, de los padres hacia los maestros o hacia las instituciones. Y regularmente en las comunidades indígenas lo hay. Entonces, creo que es algo que debería aprovecharse muchísimo, porque el trabajo en conjunto creo que hace da resultado una mejor educación para todos. Yo creo que todos estamos de acuerdo y como bien decías, nadie va a contradecir el hecho de que la educación no solo es un derecho fundamental, sino es de la mayor relevancia, digamos, de que exista hasta el último de los rincones de nuestro país y en cada uno de los países. Creo que tampoco vamos a discutir el hecho de que las comunidades indígenas pues, también tienen un derecho a ser consultados, derivado también de las propias usos y costumbres, digamos, con los que viven. Ahora, la otra pregunta también es, ¿el Estado está obligado, digamos, a hacer un plan de estudios específico para cada una de las comunidades indígenas, digamos, existentes en el país? Carlos. Pues, o sea, realmente en la actualidad sí, ¿no? En la actualidad, incluso como comentaba en otras materias, pues obviamente si quiero que me expidan una acta de nacimiento, me tienen que expedir el acta de nacimiento en la lengua que tal vez sea de mi habla, ¿no? Y entonces yo diría que sí, pero también me hace pensar, o sea, ¿no podría haberse seguido fomentando dicha cultura o dicha lengua, tal vez con otro medio, sin realmente que se imparta en la educación? O sea, tal vez, o sea, yo me pongo a pensar, tal vez con la Secretaría de Cultura, tal vez que haya talleres o cursos en donde se siga impartiendo tal vez la lengua, pero ya no dentro del plan de estudios. O sea, yo me podría interpretar eso. Ahorita que están hablando sobre si se debe adecuar o hacer otro plan de estudios, recordé una de las 4A que miden el derecho a la educación, si se está llevando a cabo este derecho a la educación. Y yo creo que la educación, o sea, creo que debe ser un puente hacia la inclusión. Incluso en el artículo 3 habla de que se debe incluir, ¿no? Más allá de excluir. Entonces, yo creo que se deben de adecuar los planes de estudio, se deben de adecuar o hacer otros planes de estudio. Por ello, creo que las personas que estén enfrente de estas comunidades, pues deben saber frente a qué están, ¿no? Porque es otro contexto, es otra realidad. Yo fui a una comunidad indígena y es otro contexto, o sea, tú debes de adecuar el plan de estudios a los niños. No hay material didáctico, tú lo tienes que hacer, no hay internet. Entonces, pues sí, o sea, las personas que impartan clases a esa comunidad deben de, pues sí, estar especializados en parte de la educación y también de conocer su cultura para que los habitantes de esa región se sientan pues a gusto. Claro. Sin duda, me parece que el derecho en sí mismo, insisto, no esta discusión, qué tan factible es de que existan las capacidades del Estado, la preparación para cada una de las personas que dan, digamos, esta educación, etcétera. Ese me parece que es otro boleto. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. Estaban Julio César, estaba Sara y ahorita seguimos discutiendo este tema. No le cambien, esto es Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy, el derecho a la educación y un derecho que es irreductible, derivado de ser un derecho social, de su progresividad y
el hecho de la consulta indígena, en este caso, de lo que venimos hablando. Estaban por ahí algunas manos alzadas. Si quieres, vamos contigo, José Luis. Sí, bueno, hace rato que comentaban en la planificación de la educación, me parece que cuando las personas que que demandan, van en contra de la administración central, ¿no? En este caso, Secretaría de Educación Pública, mediante el Consejo Nacional de Fomento de la Educación, y pues demandan esto, ¿no? ¿Por qué les van a quitar a profesores que el gobierno local de Yucatán es quien los administra, ¿no? Entonces, además del derecho adquirido de la educación inicial e indígena, pues también yo veo ahí que el gobierno central como que quiere imponer funcionarios dentro del gobierno local, pero dentro del mismo gobierno local, pues ya hay funcionarios que tienen arraigada la cultura, tienen arraigada el lenguaje y pues todo el uso y costumbres, ¿no? O sea, incluso son de ahí, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo decidir desde el centro, decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora te va un funcionario de aquí hacia allá para indicarte qué es lo que tienes que hacer en tu educación? Entonces, por eso a mí me agradó mucho la resolución de decir, bueno, no, dejemos a quien el gobierno local había dejado y bueno, pues ahí está el resultado. Y que era la preferencia de la propia comunidad también, o sea, y derivado seguramente de lo mismo. Sara, ibas a comentar algo. Quiero regresar al punto Te escucho. de Carlos. Claramente. Y, o sea, yo estoy de acuerdo con que debe de haber una educación, o sea, universal y, digamos, un piso común, porque incluso yo siento que desde ahí ya estarías poniendo barreras, o sea, barreras a la entrada si lo queremos ver a estas comunidades indígenas que se han visto marginadas desde hace demasiado tiempo. Y, ok, yo entiendo ese punto de se pueden hacer talleres y así, pero digo, creo que aquí mis compañeras pedagogas, y sí, esa es una pregunta como para ustedes, y que lo menciona justamente la sentencia, es que la educación inicial, y son palabras de la sentencia y hasta de precedentes, dice, la educación es esta parte en el que pues fomenta el desarrollo de una persona moralmente, psicológicamente, etc., etc., para que llegue a ser una persona, siempre usan esa palabra, útil en la sociedad. Entonces, digo, estas no son palabras mías, las he visto en varias sentencias, la palabra útil. Entonces, ustedes, bueno, es mi pregunta para ustedes como pedagogas, es realmente cómo ven si es esencial que haya estas costumbres, que se incorpore realmente pues, la cosmovisión, costumbres de las comunidades indígenas en su educación o solo en talleres, porque yo siento que debe de ser, o sea, fusionado, no debe no ser comparto separado. esa idea. Bueno. Explícanos por qué, Carlos. Es que, o sea, no dudo, o sea, que hay que preservar, o sea, eso no entra en duda, ¿no? Pero pongamos otro caso, ¿no? En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 25 nos dice la protección judicial. Y tú te remites, no sé, al Código de Procedimientos Civiles, y cualquier Código de Procedimientos Civiles de cualquier estado, y el federal te dice, toda solicitud o petición que hagan a las autoridades competentes será redactada en idioma español, ¿no? Y yo jamás he visto que la Suprema Corte de Justicia se remita que diga, ¿sabes qué? Sí me puedes demandar o interponer un recurso en tu idioma. Tal vez la sentencia sí, ¿no? Pero como caso extraordinario. Pero sin embargo, ¿no? Al momento de interponer tu recurso, que es una garantía de todo ser humano, un recurso efectivo, ahí jamás te estaba diciendo que lo tengas que interponer tal vez en una lengua indígena. Entonces, traspolándolo a este tema, pues yo no vería una discriminación o una falta de inclusión al momento de que se le imparta la educación en idioma español y subsecuentemente o paralelamente se les den talleres de su idioma. O bueno, no sé si ustedes los pedagogas. O sea, para mí sería mucho mejor el enseñarles a lo mejor el idioma español a ellos. No quitarles sus lenguas maternas. O sea, eso es importante preservarlas. Creo que un taller no es lo mismo que tener todo tu plan de estudios o tu programa adaptado a tus costumbres, a tu lengua materna. Es muy distinto. En un taller te pueden enseñar cosas secundarias, no lo primordial. Pues, o sea, es que sigo pensando, o sea, la mejor inclusión, ¿no? A mi pensar es incluirlo en tu sistema y darle, o sea, incluso lo decía Aristóteles, ¿no? Discriminación desigualdad a los desiguales, ¿no? Entonces, al momento de incluirlo, lo vas a incluir en tu plan de sistema, en tu plan de estudios, perdón, pero
paralelamente le podrías hacer un taller con la Secretaría de Cultura o con la Secretaría de Fomento de Educación, en donde se le imparta o se sigan velando ese derecho de preservación de lenguas. Pero, bueno, ay, perdón, no. Perdón, adelante. Rápidamente, yo comparto esa idea. Yo no estoy diciendo que solo sea en su lengua indígena, sino a la par se les puede enseñar el español. Porque claro, la realidad, como tú lo mencionas, lamentablemente la sociedad pues los está excluyendo simplemente hasta por ese tipo de reglas para interponer un recurso. Desde ahí es una barrera a la entrada para ellos, ¿no? Pero no, o sea, pero yo creo que también el análisis de la sentencia era, o sea, no les puedes quitar la educación, o sea, digamos, con las técnicas que ya tenían, o sea, desde su contexto indígena. O sea, eso es lo que yo... Pero, o sea, mi postura es, conocemos que existen, creo que más de 100 lenguas en México, ¿no? Y existen algunas lenguas que son muy regionales o muy de un área. Entonces, si realmente no existe algún profesionista, algún pedagogo, ¿no? o alguna persona de la educación, ¿no se les impartiría educación? ¿O cómo se les impartiría? ¿En idioma español? ¿O se les estaría ahí privando? Ese es mi gran interrogante. O sea, si no hay alguien especialista con ese idioma, ¿se le impartiría educación o se le estaría privando o se le estaría discriminando por no impartir la educación en su idioma? Ese es mi gran interrogante. O sea, entiendo y yo, o sea, ok. O sea, entiendo... No me ataque. Lo siento, Carlos. Pero, o sea, entiendo ese punto, pero también, o sea, realmente si les das una educación, pues digamos como, no sé, lo normal, o lo que estás planeando, o sea, al final del día, ¿cómo quieres que ellos preserven su cultura? Si ellos mismos van a tener que sentir que tienen que hablar español, que se tienen que conformar de una manera, imagínate unas clases de historia en la que, claro, sé que es parte a lo mejor una discusión con alguien de sus compañeros que sea de una zona totalmente diferente y con distintas creencias, pero incluso desde ahí para ellos ya se están volviendo invisibles y ellos pueden tener este choque incluso de identidad cultural, o sea, de... Bueno, Carlos, es que yo creo que lo estás viendo como la comunidad indígena como una burbuja. En una sola burbuja en la cual tenemos que protegerla porque ellos están desprotegidos. No hay que ver a las culturas indígenas de esa forma. Debemos ser inclusivos porque independientemente de que ellos a lo mejor tengan su propia cultura, sus propios usos y costumbres, no podemos verlos punto y aparte. Tenemos que meternos un poquito más allá en lo que es su cultura. Porque imagínate, si nosotros lo hacemos de lado y como tú dices, ok, hay que hacer los talleres, hay que hacer punto y aparte, que sea la escuela como se imparte en todo el país. Como que eso lo estamos haciendo de lado y ellos van a pensar que eso es de lado y que lo único importante es lo que se les está enseñando y en la lengua que se está enseñando y van a dejar de punto y aparte sus usos y costumbres. Hay que Karen, perdón. Bueno, hay que recordar, creo que es importante, que las instituciones producen y reproducen poder político. Entonces, en ese sentido, lo que ellas traten de plasmar en la sociedad, en los ámbitos que sean, los organismos que sean, van a llevar ideológicamente lo que ellos quieren transmitir, ¿me explico? O sea, es por eso que hay que entender por qué, regresando al caso, por qué cambiaron a los profesores, ¿no? Las instituciones tienen ese poder para cambiar las cosas, para que normativamente la población esté pues estructurada, esté ordenada, etcétera, etcétera. Considero que desde ahí tendríamos que partir para poder debatir si se puede, si solamente con el español, si es necesario que queden sus lenguas, etcétera, etcétera. Lo que mencionaba hace rato mi compañera es, hablaste como de homogeneidad, bueno, algo así lo mencionaste un poco. Considero que es importante tener un piso, como mencionabas tú, un piso general, ¿no? O sea, como que todos aprendan, entre comillas, lo mismo. ¿Por qué? Porque es importante para ellos y para su vida, ¿no? Que estén en español, que todos aprendan español, es importante porque independientemente si se quedan viviendo en sus zonas, en sus comunidades, o vienen a la ciudad, o hacen cualquier otro, o van a alguna escuela, a una universidad, tienen que saber español, ¿no? Tienen que saber conocimientos generales. Esa es mi opinión. Pero tampoco estoy dejando de lado que ya se olviden sus lenguas. Oh, por supuesto que no, creo que nadie estaría en contra de eso, ¿verdad? Entonces, lo que el compañero mencionaba, tal vez lo de las lenguas podría ser externo a la educación, ¿no? O sea, a la escuela. Yo pienso que tendrían que ser ambas. O sea, así como debería de haber un fomento extra
Y no solamente en sus comunidades, sino también aquí en la ciudad, que todo el mundo pueda aprender distintas lenguas. ¿Quién no quiere aprender eso? Bueno, yo sí quiero, ¿no? Pero creo que también tendríamos que regresar a las instituciones y ver de qué forma están organizando el país, ¿no? Un ejemplo rápido es, por ejemplo, Noruega. El sistema que tiene Noruega en la educación es increíble. Es de los primeros países a nivel mundial que tiene la educación así a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Noruega tiene un sistema en que, pasémoslo a México, que cada estado maneja su propia educación. ¿Sí me explico? Entonces, la educación es desconcentrada, no descentralizada, como la es en México. Entonces, o sea, hay que regresarnos mucho de qué forma está la educación en México acomodada, cómo está organizada, y de ahí podríamos ponernos a pensar, bueno, tal vez la forma que tenemos nos da estos resultados. Otro tipo de formas, como en otros países, da diferentes resultados. Para mí, en mi opinión, considero que fomentar en los lugares de origen, en estas comunidades, sus lenguas, sus tradiciones, es primordial. ¿Por qué? Porque, como mencionaba hace rato la compañera, la escuela, e incluso lo dice el texto, ¿no? Así lo dice, eso también me sorprendió mucho. La escuela es la institución que te prepara académicamente para lo laboralmente, ¿no? Entonces, también esa frase sí, es un elemento inclusivo, claro, pues, a la escuela. Ese sentido, algo? O sea, esa frase es para mí muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que ideológicamente aprendas en la escuela es lo que vas a tener que reproducir en tu vida. Entonces, si a ti, me voy a salir un poco de tema, pero creo que es importante mencionarlo. Si a nosotros nos dicen en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Tienes que sacar un 10 porque es importante, tú te vas a motivar y eso que produce pues un sentido de competitividad, de egoísmo, todo lo que en la escuela ideológicamente podemos aprender, podemos hacer, es lo que después se va a reproducir en la vida. Y si sin nosotros duda. Juan tenemos... Carlos, creo que ibas a decir algo, ¿no? Sí, Okay, perdón. Sí, ahorita continúo con mi idea. Retomando un Viendo el poquito lo que había mano dicho vas. Carlos y lo que acaba de mencionar mi compañera, yo creo que no solamente tenemos que tener la educación, por ejemplo, de las lenguas indígenas en un solo lugar. Yo creo que también para ser inclusivo se tiene que tomar en todas las escuelas. Podría ser una materia, de hecho, a nivel básico. ¿Por qué no tomarlo y ser un poquito inclusivos? Y a lo mejor los siguientes profesionistas ya están más interesados en esto y no vamos a tener la necesidad de estar, que son poquitas profesionistas que hablan esa lengua. Pero estaría imposible, ¿no? O sea, O sea, hablemos, sí tenemos, hablemos sí, de que pero existen más de tenemos- 100 lenguas. O sea, imagínate que Ajá, pero pongamos a nivel podemos poner- secundaria o eso. Podemos poner las regiones más cerca, que están más allegadas allá. Y entonces, si yo quisiera aprender, no sé, otomí, que está... ¿No me estarías entonces discriminando? Si yo quisiera aprender otomí y solamente tú me ofreces las lenguas más cercanas a la ciudad, entonces eso sería una discriminación, ¿no? Ok, pero podemos tomar como optativas, ¿no? O hemos tenido optativas en las universidades. Podemos elegir cuál, o sea, tan una gama de lenguas. Podemos elegir una de ellas, la que más me convenga o la que más Pero es se que llega a mí. por eso yo digo que tendrían que ser talleres u otra No área. talleres Con fomento a la cultura. La Secretaría de Cultura te podría hacer allegarte de esa pues necesidad que tú tienes. Ok, ¿no? Carlos. Es que no sé si es exactamente comparable, digamos, el caso, y creo que ahí está un poco la trampa, de que pudiésemos, digamos, generalizar todas las lenguas o algunas lenguas a la educación nacional. Lo que sí es importante es que cada una de las comunidades tiene una serie de elementos que la cohesionan. Entre ellos, la principal, su lengua. Y en ese sentido, como es un elemento tan importante, digamos, para la comunidad, y la comunidad en sí misma tiene una protección constitucional que va más allá de la educación, sino que incluso prevé una serie, digamos, de usos y costumbres que al final es cómo se rige, digamos, la organización dentro de esa comunidad. Es por ello que la educación en ese caso se tiene que adaptar precisamente también y garantizar uno de los elementos principales y torales que pertenece a la comunidad y que está constitucionalmente constituido. Pero ¿por qué con la educación? Protegido. O sea, yo por eso sigo diciendo, no dudo que se tengan que preservar las costumbres, no dudo que se tenga que preservar la lengua, pero yo ¿No diría... crees que la educación es un elemento importante, digamos, para la preservación de todo lo que acabas de decir? Claro. Pero ¿por qué no por otro medio? O sea, ¿por qué...? ¿Cuál otro medio O sea, se te hace más efectivo que la educación? Yo lo vería, pues, simplemente con un taller, ¿no? Que fueran unas personas y obviamente en ese taller que sean hasta 3 horas al día. Si ¿No te a parece ustedes les gusta. exclusivo
inclusivo eso en lugar de ser inclusivo, Sí, digamos, porque que al entonces final vas a- del día lo pero que es que está entonces tratando en de dado ver, caso vas a poner a alguien todavía más arriba que los Es que demás. recordemos o sea, la mejor igualdad, y lo decía desde Aristóteles, es la desigualdad a los desiguales, ¿no? Esa es la mejor igualdad, la mejor forma de incluir a las personas, y lo decía desde Aristóteles, es la desigualdad a los desiguales, ¿no? Y por consecuencia, si estamos hablando de algo genérico, que es la educación, y si ellos necesitan un aspecto especial, pues creo que existen otros Ahora, lo medios genérico de la ¿no? educación no es el contenido, lo genérico de la educación es la obligación que tiene el Estado para dárselo a todo mundo. Eso es lo que lo hace, digamos, una norma genérica, universal. Pero es que ahí no se estaba privando, o sea, si vemos la sentencia, en ningún momento se está privando de la educación. Lo único que se está privando es simplemente en la forma de impartir educación. Porque ¿Y en dónde está afectando desde ahí es directamente a la cuestión, educación? O sea, porque entonces, Claro. pues es que yo creo que ahí es lo relevante, e incluso esto va más allá de este tema en específico, y eso pasa en las telesecundarias, en escuelas públicas e incluso en escuelas privadas. Pues sí, porque yo puedo decir, voy a una telesecundaria y, ok, recibo educación y ya como Estado, ok, chido, ya cumplí mi obligación. Sí, pero ¿qué calidad estás dando de educación? Partiendo desde que la educación sí juega un rol importante para crear individuos que van al final del día, interactuar en una vida democrática. Entonces, desde ahí creo que eso es lo interesante que dicen, oye, es que, y justamente eso es lo que dicen los quejosos, o sea, sí me estás dando educación, yo no estoy diciendo que me estás quitando ese derecho, pero yo ya tenía un estándar, y conforme al principio de progresividad, tú no me lo puedes, digamos, reducir o empeorar, al contrario, tiene que maximizarse o potencializarse, ¿no? Ese es Y un ahí- elemento fundamental en la sentencia, efectivamente, que habla precisamente al hacer el análisis del derecho social de la educación y al ser progresivo, que no se puede disminuir. Una vez que conquistaste algo, Claro, sí, ya claro, no hay claro. vuelta atrás. O sea, lo más que puedes hacer, o lo único que puedes hacer es seguirlo extendiendo. aumentarlo, claramente. Entonces, efectivamente. Y esa es otra de las grandes discusiones, digamos, de la educación. No es simplemente, pues el derecho a la educación y todos sabemos sumar y restar. Pues también, qué calidad de educación se da a nivel nacional, etcétera. Y esto, digamos, aterrizado en el sentido también, efectivamente, de las comunidades indígenas y de lo que estaba, por ejemplo, esta comunidad en específico, recibiendo ya como estándar en términos, y yo insisto en esto, de un elemento que es absolutamente toral para la comunidad, que es la lengua. O sea, sin la lengua realmente todo lo demás un poco se desmorona en torno a la identidad que genera, digamos, los elementos culturales de una comunidad. Es que pongamos del otro lado. Hablamos de la progresividad y que ya tenemos una base o un sustento, ¿no? Pero pongamos un ejemplo hipotético. ¿Qué tal si para dar una mejor educación, un mejor acceso a la educación, no hay profesores, ¿no? o pedagogos que puedan dar eso en esa lengua, que solamente puedan darlo en español? Para mí es muy importante ¿No? que quienes imparten la educación en las comunidades sean parte de la comunidad. Porque ¿quién mejor que alguien que es parte de la comunidad para conocer y saber cuáles son las necesidades de esta misma? Pero por ejemplo, mi supuesto es, si existe un profesor que con una mayor capacidad o con una mayor capacidad, sí, o abstracción en el aspecto de alguna maestría o una especialidad, que quiera ir a esa comunidad a impartir, no sé, clases, solamente porque no habla la lengua, ya no Es se que ya no no, se le daría ese acceso. el Estado debe capacitarlo para Claro. ir y que imparte clases ahí. Es decir, Es una un educación de docente calidad debería y trabajar en está la conjunto con un pedagogo, o sea, pero en conjunto, no imponerle uno al otro. Ambos tienen que llegar a acuerdos que estén relacionados con las necesidades de las comunidades y a lo mejor con lo que está dentro de los planes de estudio, lo general de la educación. Ajá, y creo que al final del día ahí se puede como meter esta parte también del derecho a la consulta, porque el derecho a la consulta es lo que dicen, es pues digamos tener este diálogo entre ya sea el Estado, a veces pueden ser empresas, bueno, llegar a en un otro acuerdo. caso, y escuchar, ¿no?, las necesidades de estas comunidades, porque si no, o sea, sí entiendo tu punto y o sea, también creo que sí es importante, ¿no? Porque incluso desde ahí ya sería de chin, ya es también, yo quisiera dar clases, pero no puedo. Sin embargo, creo que a través a lo mejor de estos derechos a la consulta se podría llegar a un acuerdo y el Estado podría hasta prever, no sé, traductores, capacitaciones. O sea, digo, también ahí ya es tarea del Estado, yo creo. O sea, es ¿no? que Darle- estamos perdiendo de tema que, o sea, la diferencia entre lengua lengua y el habla. O sea, yo fui a un curso y nos dijeron que la lengua no tiene una base gramatical, ¿no? Y por eso es tan fácil de que se pierdan las lenguas, ¿no? Porque es más como un uso fori, ¿no? Entonces, si no existe una base gramatical, ¿cómo un profesionista que tal vez tenga la mejor intención de ayudar, ¿no?, pueda aprender esa lengua
pues ya a gran edad, ¿no? Todos sabemos que, bueno, que entre más avanzamos, pues más cuesta aprender otra lengua. Entonces yo diría, si realmente no existe una base gramatical, pues ¿cómo se podría llevar a cabo de que un profesionista, ¿no? Que sea externo a la comunidad, pues quiera aportar y con mayor auge en la educación a esa comunidad? Yo creo que lo que estamos ahí viendo, pues es el tema presente, ¿no? Entiendo tu intención de dices, bueno, ¿por qué no hay alguien con nosotros que hablamos español, que se integre ahí? Porque no tengo el idioma que, bueno, sí, su lengua que ellos hablan, porque yo no me puedo integrar ahí, ¿no? Yo creo eso lo estamos viendo en un plano presente, ¿no? Y por eso es importante esta sentencia, porque pues la comunidad indígena va a formar tal vez a profesionistas indígenas. Entonces, no nada más hay que quedarnos en el presente, ¿no? Es una intención a futuro, porque las leyes no se hacen para este momento, ¿no? Esa es la intención también del principio de progresividad, donde vamos a seguir avanzando y con la intención de que, pues, sí, personas, estos niños, pues tengan una educación de acuerdo a sus tradiciones, usos, costumbres, su lengua, y posteriormente, pues estos niños van a ser esos profesionistas que tú exiges para que estén dentro de esa comunidad. Yo estoy totalmente Yo de creo que acuerdo con ese punto. hay varios elementos bien importantes acá. Nos vamos también rápido a un corte porque realmente hay aparentemente como mucho material al respecto sobre qué tanto debería ser una obligación. Yo tengo un punto de vista personal, cada uno de nosotros también. No le cambien, regresamos. Esto es Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy realmente que ha estado muy bueno, ha desatado gran controversia al interior, que es sobre dos derechos fundamentales, el derecho a la educación y el derecho a las comunidades indígenas a ser consultadas. Lo que ha generado mucho debate al respecto es precisamente si la educación debe incluir dentro de estas comunidades una educación indígena que corresponda, digamos, a los elementos culturales de esa comunidad en específico. Realmente se han desatado, digamos, acá como varios comentarios, distintas visiones de cómo debería abordarse esta necesidad de cada una de las comunidades, si así lo requieren, etcétera. Y pues bueno, la verdad es que ya estamos casi por terminar el programa, entonces yo los invitaría básicamente a que entremos a una fase de conclusiones. Si quieres, empezamos contigo. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que la educación debe incluir y se debe tomar en cuenta a las comunidades indígenas, su consulta, su voz, ¿no? Y también estoy totalmente de acuerdo que la educación debe adaptarse. La educación debe adaptarse a los niños, no ellos a la educación. Entonces, se deben de adaptar el currículo, los planes y programas de estudio a estas comunidades. Y es todo, porque si no se va a violar un derecho. Entonces, se debe adaptar la educación a la comunidad. Es una forma de incluirlos, sí, claro. supongo, ¿no? O sea, de ser incluyente. Que bueno, vaya, Brenda. para mí también el hecho de, el término de inclusión para mí significa el que todos aprendamos a convivir en diferencia, no segregarlos, pues, sino que cada quien con sus usos, sus costumbres y sus lenguas aprendamos a convivir con los demás, con todas nuestras diferencias, y que eso es algo que debe fomentar mucho la educación. Sin duda, y que al final del día la sociedad mexicana es una misma y no hay, digamos, como partículas sueltas entre ellas, dígase alguna comunidad, ¿no? O sea, todos somos la sociedad y nos desenvolvemos de manera integral e inclusiva con estas comunidades. Tú todavía no, vas un poco a la mitad. Juan Carlos. Yo, bueno, concluyo diciendo que creo y soy creyente de que la educación es la formación para una buena sociedad. Va a formar profesionistas que a lo mejor en un futuro van a poder auxiliar o ayudar a la misma sociedad. Para eso se forman profesionistas, ¿sí? Y más cuando somos la mayoría que vamos a un ámbito laboral, vamos a ayudar, a auxiliar a personas con respectivamente cada quien en nuestros ámbitos de estudio. Yo creo que la educación no debe ser aislada, debe ser incluyente en el ámbito de que no podemos decir, ok, ellos son indígenas, educación especial para ellos. No, o sea, la educación debe ser igual para todos, pero con unos rasgos específicos para cada quien. Eso es lo que yo concluyo con la educación. Muchas gracias, Juan Carlos. Sara. Sí, pues yo para concluir, creo que sí, o sea, reconocer, digamos, viendo esta idea medio romántica de México es uno, y sí lo es, pero dentro de ese México, pues
creo que hay que ser realistas en que existen estas comunidades indígenas y por lo tanto, pues es importante esta inclusión. Pero a mí algo que de verdad creo que se me hace muy interesante de este amparo fue que en realidad hay en juego demasiados derechos. O sea, creo que sí nos centramos en el derecho a la educación y el derecho a la consulta, pero incluso si nos vamos pues, a ciertos instrumentos internacionales, por ejemplo, el derecho a la consulta puede derivar del derecho a la autodeterminación, ¿no? De un pueblo indígena. El derecho a la educación, incluso para que se deriven más derechos, ¿no? Que lo comentábamos hace rato. Entonces, y luego, si le ponemos la connotación de que se trata de niños y de una comunidad indígena, creo que sí es importante que en cada caso se haga un análisis y se tome la mejor decisión posible, porque si se trata de derechos humanos, como la educación, que al final yo creo que es base para otros más, pues sí es importante considerar como la mejor opción. Sin duda, muy importante. Pues sí, este tema es muy controversial desde cualquier punto que lo queramos ver. Y como decían mis compañeros, para mí lo más importante es que sea adaptable a las necesidades, incluso hablando de la ciudad, no solo de estados o de comunidades. Desde la misma ciudad, de delegaciones, cada una tiene sus necesidades distintas y también sus problemas distintos en cada uno de ellos. Entonces, la educación también hay que invitar a todos a que seamos críticos de los programas de estudio, de qué es lo que estamos aprendiendo, de qué es lo que hemos aprendido, qué ideológicamente ya hemos adaptado a nuestras vidas, qué es lo que ya nos han dado y qué es lo que le van a dar a las generaciones futuras. Porque es sumamente importante, pareciera que no, pero todo el contenido de los libros de texto, todas las formas de evaluar, todas las formas en cómo se califica, cómo van los chicos a la escuela, es sumamente importante para su vida y para reproducirla en ella después. Entonces, si queremos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra comunidad, la competitividad, el egoísmo que hace rato estaba planteando, pues es incluso también ver de qué forma estamos aprendiendo, de qué forma nos están evaluando y pues ya esa es mi... Muchas gracias, Karen. Julio César. Sí, yo me quedo, pues contento con esa sentencia por proteger el derecho adquirido de la educación, por la consulta a los pueblos indígenas y pues mencionar que la burbuja que representa la capital, pues que no intervenga más, ¿no? Dentro de las regiones, porque pues México es un país muy pluricultural y pues y qué bueno que ojalá más comunidades como esta se sigan defendiendo y que no se siga imponiendo del centro a la periferia ciertas pues, prácticas para que vulneren sus usos y tradiciones. Como chiapaneco que soy, la verdad es que ese discurso en contra del chilangocentrismo en general me parece sumamente válido y que generalmente se cae, digamos, en ese vicio, pues, o sea, en una visión muy chilangocentrista. Pero bueno, y si me permiten una última conclusión, creo que justamente, y esta es la gran valía al final del día de una Suprema Corte de Justicia, de un tribunal constitucional como el que tenemos, una comunidad indígena hizo valer realmente su opinión dentro de toda esta constelación de derechos y de derechos de los que comentaba, por ejemplo, Sara, y justamente para lo que mejor le conviene a la comunidad, de acuerdo a sus preferencias y demás, al final fue un derecho que fue respetado, a lo que ellos entienden su educación, para seguir preservando su cultura y para que sea algo inclusivo y que los lleve, digamos, a una mejor opción. Entonces creo que justamente la sentencia nos enseña esto y lo decías tú también, o sea, que más comunidades o que más personas al final del día tienen ahí abierta una opción justamente para hacer valer todos estos derechos con los que contamos en un texto que se llama Constitución, pero que al final del día se traduce en realidad. Y una de las grandes ventajas, efectivamente, de las resoluciones de un tribunal constitucional. Ahora, creo que todas las visiones hasta el momento han sido muy coincidentes y uno de los grandes elementos polémicos, sin duda, en esta discusión y que fue justamente lo que lo hizo muy rica y desmembrar, digamos, desde distintos puntos de vista, era la opinión de Carlos. Entonces, Carlos, cuéntanos justamente tu conclusión. Pues muchas gracias, ¿no? Por tomar en cuenta mi conclusión. Mi perspectiva es, o sea, si bien entiendo que se tienen que preservar y eso no estoy en contra, lo veo en el aspecto de materializarlo, ¿no? Como les comento, sé que existen más de 100 tipos de lenguas e incluso a mí me tocó ir a una comunidad que tienen la lengua huichol. Y ellos mismos me comentaban que existen derivados en la misma lengua huichol, ¿no? Que región norte, que región sur, que región oriente, ¿no? Y entonces mi perspectiva es,
¿qué va a ser más ponderable? Si el acceso a la educación, pero en el aspecto de en ese momento incluir, no sé, la lengua, o por el interés superior del menor, por los tratados internacionales, por el acceso a la educación, tal vez impartir la educación en un aspecto generalizado y como yo les decía, tal vez existiera otra forma de cubrir, ¿no?, esa necesidad de proteger y velar por los pueblos indígenas, preservando tal vez con un taller con la Secretaría de Cultura en coordinación con otras secretarías, ese derecho de preservación de usos y costumbres de pueblos indígenas. Entonces, mi perspectiva tal vez sí difiere un poco del criterio de la sentencia, que digo, se pueden velar las dos garantías, pero tal vez por modos separados. Esa sería mi conclusión. Pues justamente el programa se llama Derecho a Disentir por una razón y es precisamente eso, o sea, que cada uno tiene una opinión distinta, criticar una sentencia, criticar, claro, digamos, los argumentos que se vierten en ella y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, los espero la próxima vez, mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Gracias.